Este es el tercer debate, como acaban de explicar tanto María como Alfonso, el tercero y último que se celebra, y este último pues tiene a dos intervinientes de peso, de lujo, y ustedes han venido a ellos aquí a oírles a ellos, no a irme a mí. Pero antes van a tener que aguantarme un momentito, porque yo voy a hacerles, para beneficio de aquellos que no han venido y para poner un poco en la pelota en juego, un pequeño resumen de lo que han sido los dos últimos debates. Yo creo que esto ayudará a colocar el tema en perspectiva y ayudará a lanzar el debate de hoy. En el primero, José García Montalvo y Javier Nadal hablaron sobre el valor de la educación, y en el segundo, José Antonio Marina y Esther Jiménez Salinas lo hicieron sobre la educación en valores. ¿Cuáles han sido los ejes, lo que nos ha quedado, lo que ha quedado después de estas discusiones, de estas charlas? Yo he cogido una serie de frases que me parece que pueden ser útiles. Sobre la equidad. Estamos hablando del valor de la educación. La falta de equidad no tiene solución en la universidad. Los abandonos tempranos se producen desproporcionadamente entre los hijos de familias con menor nivel socioeconómico. Mejorar la equidad exige intervenir en las edades más tempranas. La cantidad no es lo importante, lo que importa es la calidad para el aprendizaje, y eso lo determina la calidad del maestro. O sea, para mejorar, lo más importante no es el gasto por alumno, sino la calidad de los profesores, su motivación, personalidad, formación o liderazgo. Si mejoráramos, esto lo dijo José García Montalvo y es un dato bastante impresionante, si mejoráramos los resultados de los estudiantes en PISA hasta alcanzar el nivel de los estudiantes en Finlandia, España multiplicaría por 10 su PIB. Y si toda la Unión Europea alcanzara el nivel de Finlandia, el PIB europeo sería similar a lo que es actualmente todo el PIB mundial. Realmente es un dato impresionante que demuestra que invertir en educación es invertir bien. Sobre el valor de la educación, entre los que no encuentran trabajo hay 1 millón de jóvenes que interrumpieron su educación y hay otro 1 millón de adultos que no tienen la formación adecuada para el puesto de trabajo que desempeñan. El factor más influyente en la educación es el profesor. Las nuevas tecnologías ofrecen la oportunidad de devolver al profesor su papel de mentor, de tutor y maestro, ocupándose del alumno y dejando la tecnología transmitir información. La educación y el profesor no reciben hoy la atención que merecen ni se valoran socialmente. La culpa la tiene la sociedad civil que lo permite y que no actúa para devolverle al maestro su importancia. José Antonio Marina, hablando sobre los valores, dijo: son el gran invento de la humanidad para poder vivir en paz, como comunidad, y son la solución consensuada para hacer frente a las grandes dudas, permitiéndonos elegir el camino. No sé si ha leído alguno de ustedes este libro que está tan de moda ahora, de Yuval Noah Harari, que se llama De animales a dioses. Más o menos mantiene esta idea, ¿no? La necesidad de crear grandes ficciones, grandes mitos, para unir y hacer colaborar a seres que tienen poco en común unos con otros, que son desconocidos completamente unos con otros. Dice: tras estudiar 800 civilizaciones, vemos que hay 9 preguntas esenciales sobre la vida, la libertad, el poder, la justicia, la propiedad, la familia, la salud, los extranjeros y el más allá. Son preguntas que se repiten recurrentemente en todas ellas. La respuesta a estas preguntas son los valores que definen cada civilización, y todos ansiamos encontrar unos valores universales. Hoy todo es variable, incierto, complejo y ambiguo. No podemos enseñarles a los jóvenes una fórmula para vivir, pero debemos darles valores que les sirvan de referencia. Sobre la escolarización, Esther Jiménez Salinas decía que, sin duda alguna, la educación más importante es la primaria. Volvemos otra vez a la idea inicial. No solo por la educación reglada, sino porque los valores aprendidos en la infancia son los que mejor se interiorizan. España tiene un buen nivel de escolarización, alrededor del 96% en la etapa de 3 a 6 años, cifra que se sitúa casi en el 100% en la franja de 6 a 15 años, pero baja a 67 de 16 a 18. En la etapa universitaria vuelve a ser relativamente alta, alrededor del 39% de 18 a 24 años, lo que pone de manifiesto que en la base es adecuada y también en la franja superior. Sin embargo, la formación intermedia
continúa siendo la gran asignatura pendiente. Muy pocas personas siguen una educación o una formación postescolar no universitaria. Del total de los graduados escolares, solo 24% siguen estudios no universitarios, frente al 46% en Europa. Y probablemente por ello aquí tienen menos oportunidades de empleo. El fracaso escolar español contrasta con modelos europeos como el éxito en Finlandia, donde el prestigio social del maestro es muy alto. Solo uno de cada 17 aspirantes son aceptados para estudiar en magisterio. Es decir, está situado en un ranking de apreciación social muy alto, lo que demuestra que no todo depende del nivel económico, pues en Finlandia los maestros están orgullosos de serlo, aunque sus salarios sean similares a los de España. En el fracaso escolar, pero también en otros fracasos, el más grave socialmente es cuando se infringe la ley, y en este hay responsabilidad individual, pero también colectiva. El lugar donde se ha nacido, la educación, los afectos, la familia, propician entornos más amables o viceversa para una adecuada socialización. Por eso, invertir en educación es también invertir en seguridad. De estos debates se puede retener que los valores son el gran invento de la humanidad para vivir en paz y de forma organizada. La experiencia universitaria, legal y penal enseña que la educación más importante es la primaria. Sin los valores que allí se aprenden se rompe la convivencia. Y cuando alguien rompe la convivencia no hay forma eficaz, ni siquiera la cárcel, para reintegrar en la sociedad. La única forma segura es establecer esos valores de referencia a edades muy tempranas por la familia y por los maestros de escuela primaria. Bueno, hasta aquí es lo que las frases o algunos conceptos, ideas extraídas de los dos primeros debates. Y aquí ahora llegamos al tercero. Y a mí, como presentación de se me ocurre decirles que en España ahora que está tan de moda, ¿verdad?, y nos gusta tanto hacernos el harakiri y golpearnos y decir que todo es malo, yo creo que hemos conseguido éxitos importantes en este terreno, en socialización y en universalidad de la educación. Ahí tenemos casi 1,5 millones de estudiantes universitarios y 8 millones de estudiantes no universitarios. Pero como os he dicho bien antes, el número no es calidad, la cantidad no es calidad. Los informes PISA y otros informes demuestran que tenemos problemas en matemáticas, nuestros jóvenes tienen problemas en matemáticas, tienen problemas en comprensión lectora, tienen problemas en competencia científica, y aquí hay algo que no funciona. El otro día, o hace poco, no hace mucho, leía en un periódico que los chicos tienen incluso dificultades en leer un plano de metro y decidir cuál es la mejor distancia para ir de una estación a otra, ¿no? Es decir, para efectos de vida diaria y de inmediatez. Hay algo que no funciona. Esta es la tierra de Alcalá de Henares y de Salamanca, y no tenemos ninguna universidad entre las 100 mejores del mundo. Y sin embargo tenemos 3 escuelas de negocio entre las 10 mejores del mundo. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué en un sitio sí? ¿Por qué en otro sí? No hay capacidad. Probablemente hay gestión, hay otros problemas que habría que ser capaces de identificar. Europa está aprisionada entre las exigencias del estado de bienestar que nos hemos dado y del que estamos tan orgullosos. Pero Europa es un 8% de la población del mundo, el 25% del PIB, el 25% de participación en el comercio mundial y el 50% de gasto social mundial. Es decir, que tenemos un estado de bienestar del que estamos legítimamente orgullosos, que hay que procurar mantener, pero que es tremendamente caro. Y estamos comprimidos entre Estados Unidos, que tiene una energía, desde que tiene fracking sobre todo, más barata que Europa, produce más barato, y una Asia que tiene una mano de obra más barata. ¿Qué salida tenemos los europeos? Y yo creo que no tenemos otra salida que no sea la educación. Es decir, tenemos que ser capaces de convertir a la educación en una gran prioridad, porque si tenemos gente educada, tendremos gente flexible, capaz de adaptarse a las necesidades del mercado en cada momento y de salir adelante. Y porque además lo único que nos puede dar un margen de beneficio frente a unos precios de producción más baratos es tener ese margen de invención, de imaginación, de patentes, llámenle como quieran. Pero para eso, y para hacer que la educación sea la gran prioridad, la educación necesita algo que me parece esencial, que es estabilidad. Tiene que tener estabilidad de objetivos, estabilidad de normativa y tiene que tener estabilidad presupuestaria. Y esa estabilidad es la que nos ha fallado. Llevamos 7 leyes de educación en 35 años. Me permitirán que la otra vez contaba una anécdota que me pasó con el actual Papa Benedicto
XVI, cuando era cardenal Ratzinger. Ahora voy a contarles una anécdota que me pasó con el rey, con el rey Juan Carlos, porque ahora hay que decir de qué rey estamos hablando, ¿verdad? Con el rey Juan Carlos. Yo era embajador en Santa Sede y se había muerto, yo creo que fue cuando murió Juan Pablo II. Con motivo de los funerales, pues vinieron los reyes, vino el presidente del gobierno, vino el jefe de la oposición. Bueno, aquello estaba todo. Yo tenía en casa, en la embajada, viviendo a los reyes y tenía viviendo al presidente del gobierno. El jefe de la oposición vivía en un hotelito que, si no me equivoco, estaba en la Vía Fratina, allí junto mismo al Palacio de España. Y recuerdo que hubo una cena pequeñita, llegábamos a 20, donde estaban los reyes, estaba el presidente Rodríguez Zapatero, estaba Mariano Rajoy como jefe de la oposición entonces. Y en un momento determinado el rey me dice: oye, Jorge, ¿dónde podríamos reunirnos? Me gustaría hablar un rato con estos dos. Y le dije, pues si algo no falta en esta casa es espacio, ¿no? Hay un salón, le llamamos salón de cardenales, todo lleno de damascos rojos, y les llevé para allá, ¿no? Y cuando les dejaba allí, el rey me dice: no, quédate tú también. Entonces me senté con ellos. Y entonces el rey les dijo: mira, yo creo que vi a funcionar esta función tan importante de la monarquía, a la que tanto se habla a veces, ¿verdad? Esta labor de influencia y de... Dice: mira, yo comprendo que en el juego político diario pues tenéis que discutir. Forma parte de la esencia del juego de la democracia, y es sano y es bueno y está bien. Ahora, yo os querría pedir que os pusierais de acuerdo en 3 cosas. Solo 3, no creo que sea mucho pedir, 3 cosas. Quiero que os pongáis de acuerdo en el terrorismo, que no utilicéis, estamos hablando del año 4 todavía, cuando murió, el año 5 era cuando murió Juan Pablo II, el año 5. No hay que utilizar el terrorismo como arma política en la lucha diaria. Esto exige un apoyo y echar todo, empujar todos en la misma dirección. La estructura territorial del Estado es otro asunto que parece obvio, que en aquel momento todavía no estaba el desafío tan claramente planteado como ahora, pero en fin, ya por lo visto se apuntaba, o el rey lo intuía con su olfato. Dice, y en tercer lugar, la educación. Nuestros niños merecen que no se les cambien las normas cada vez que cambia el signo político del gobierno. Y yo, de verdad, os pediría a los dos que hicierais un esfuerzo para unir fuerzas en estos 3 ámbitos. Y los dos se miraban la punta de los zapatos con un interés, ¿verdad?, que no hubiera puesto el mejor limpiabotas de Madrid, y no dijeron nada. Bueno, pasó el tiempo, y aquella cena, pues luego volvimos donde estaba todo el resto del mundo, con las copas y tal, y la cena pasó. Y de vez en cuando el rey va a Mallorca, yo soy mallorquín, y entonces cuando va a Mallorca yo a veces le veo, a veces me invita y voy a ver a Marivent. Y una vez que estaba en Marivent con él, no sé cómo surgió el tema este, y yo le recordé la anécdota esta. Dije: ¿se acuerda, señor, de aquella cena cuando con Rajoy, con Zapatero, hablando de la educación y tal? Digo, yo, como soy muy discreto, nunca se lo he contado a nadie. Y me dice: pero hombre, cuéntalo, por amor de Dios, ¿para qué te crees que te invité a estar presente? Cuéntalo, hombre, cuéntalo. Bueno, pues ya lo he contado. Esa preocupación existe. Para hablar de esto y de otros temas, porque hablarán de lo que buenamente les parezca desde su enorme experiencia, no ya como teóricos y profesores, sino también como... pues siempre los académicos a veces miran las cosas desde un punto de vista demasiado teórico. No, ellos han tenido no solo el bagaje teórico e intelectual necesario para ello, sino también la capacidad de tomar decisiones en el mundo práctico. Tenemos a 2 ponentes de lujo hoy con nosotros. Pilar del Castillo, doctora en Derecho por la Complutense, máster en Políticas por Ohio State, enseñó Constitucional y Ciencias Políticas y Administración en la UNED y dirigió el Centro de Investigaciones Sociológicas. Antes de ser ministra de Educación y Cultura y Deporte, del año 2000 al 2004. Elegida eurodiputada en 2004, es portavoz del Grupo Popular Europeo en la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y presidenta de la Fundación Europea en Internet. Tengo mucha suerte en tenerla hoy aquí, porque normalmente está bastante más tiempo en Bruselas que en España, como es normal. Y luego tenemos también a mi izquierda a Ángel Gabilondo, doctor y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido allí en la Autónoma, profesor de Metafísica, Ontología y Teodicea, y luego estudió en Alemania, catedrático de Filosofía. Fue elegido rector en 2002 y después presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, antes de ser ministro de Educación de 2009 a 2011. Es autor de varios libros, 6. Bueno, muy bien. Ambos intentaron crear durante sus mandatos precisamente leyes que resistieran la alternancia política. Ambos, durante sus respectivas épocas en que dirigieron
la educación en España buscaron reach out, que dicen los americanos, intentaron llegar al otro lado y buscar consensos y acuerdos. Y por eso yo creo que debemos agradecerles especialmente que hayan tenido la amabilidad de venir aquí a compartir sus reflexiones con nosotros sobre un tema, como es el objeto del debate de hoy, que es el de la educación como un tema de Estado. Y yo termino aquí y le voy a dar el uso de la palabra en primer lugar a Ángel, ¿te parece? Buenas tardes, muchas gracias María por la invitación, por acogernos aquí en la Fundación Rafael del Pino. Muchas gracias al Club de Amigos de la Sociedad de la Información, Santo Plaza, Alfonso Bajate, que ha tenido tanta comprensión y amabilidad, y a todos los que constituyen ese club. Y muchas gracias al embajador Jorge del Callar por ponernos aquí en el espacio de una conversación. Y muchas gracias a Pilar del Castillo, muy especialmente a Pilar del Castillo, porque no es tan habitual que haya espacios para encontrarse quienes no están de entrada absolutamente de acuerdo. Tenemos tendencia a no tener espacios para conversar de educación. Alguno dirá, ¿el Parlamento? Bueno, pues, el Parlamento. No es tan frecuente que se reúnan personas que no necesariamente compartan todas las ideas para hablar de educación. Ya el solo gesto de que estemos aquí, en este lugar, me parece ya un gesto educativo. No quiero decir con esto que nos podemos callar y marchar, pero sí quiero señalar que a mí esto ya me parece un mensaje para la sociedad. Es el mensaje de que podemos compartir conversaciones, sueños, deseos y necesidades en un espacio civilizado, razonable. Así que les agradezco a todos ustedes mucho su presencia. Yo soy de los que cuando tengo alguna duda releo la Constitución. Ya ven ustedes qué cosas más raras hago. Y la Constitución del 78, en el artículo 27, propuso una serie de principios referidos al sistema educativo que hemos desarrollado los distintos gobiernos democráticos desde entonces, y yo creo que toda la política educativa y todo el acuerdo han de sostenerse en sus principios. No voy a decir que todo es un comentario de textos a la Constitución, pero sí quiero decir que ahí es donde yo inscribo la conversación que hoy pudiéramos tener. Y nos tenemos que sentir corresponsables todos de establecer líneas de trabajo necesarias para conseguir objetivos educativos. Es que están establecidos ya en muchos lugares. Hay objetivos para el 2020. Yo no sé si conocemos bien cuáles son los objetivos educativos para el año 2020. Creo que había que empezarlos en el 2010, pero bueno, aunque empecemos el 19, no estaremos muy lejos de lo que solemos hacer, pero sí que ya estamos en una tensión en la que nos tenemos que inscribir. También quiero decir que durante las 3 últimas décadas la sociedad española ha logrado la expansión más importante de la educación en nuestro país. Digo las 3 últimas décadas. Y se ha señalado, ¿no?, la plena escolarización de los niños entre 3 y 16 años. Que en España es de los pocos países del mundo que tiene a los niños de 3 a 6 años escolarizados, universalmente, gratuitamente, sin ser obligatorio. Bueno, conociéndolos, digo yo que si hubiera sido obligatorio igual no lo hubiéramos hecho, pero como no es obligatorio lo hemos hecho. También tenemos, como se ha dicho, tasas de escolarización desconocidas en nuestra historia, en el bachillerato o la formación profesional, la universidad, como se ha dicho, ¿no? Y yo quiero hoy reconocer el legado recibido, agradecer a toda la sociedad española, a todos los gobiernos democráticos, poner el valor y en valor lo que se ha hecho para afrontar los retos del futuro. Alguien tendrá que decir gracias a alguien, así que si hay alguien por ahí, muchas gracias, porque nos han traído hasta aquí. Yo sé que tras 10 años de culminación del proceso de transferencias educativas a las comunidades autónomas, o 31 años después de aprobarse la Constitución,
hay otro marco competencial, una sociedad distinta, un cambio constante, tenemos que reflexionar y además tenemos que buscar políticas compartidas para dar equilibrio, para dar estabilidad, para dar cooperación, coherencia del sistema, un marco común que yo creo que solo es posible mediante el consenso y para desarrollar las competencias. Y puestos a hablar de la Constitución, el artículo 2 de la Constitución. Hay que leérselo entero. Hay una cierta tendencia a acabarlo en un lugar y yo voy a decir en qué lugar se acaba y les voy a decir cómo sigue. Cuando se habla del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, ahí se suele acabar. Es que sigue. Dice, y la solidaridad entre ellas. Bien, si yo no fuera un experto, y no lo soy, diría que se podría hacer una lectura muy atrevida, que dijera algo así, como que el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones está condicionado a la solidaridad entre ellas. Pero esto es ya muy atrevido. Tanto como para decir que la palabra solidaridad ya está llamando a la necesidad de un acuerdo de convivencia. En un país que tiene la educación transferida, la única manera de lograr la unidad que ese artículo reclama es a través de un principio de solidaridad. Y a quien le ha tocado presidir las comisiones interterritoriales, si alguno piensa que a través de pura legislación, puro decreto, pura orden, pura normativa va a cambiar el sistema educativo, y yo digo que lo pienso un poquito. Porque ningún gobierno solo, ninguna ley sola, ningún visionario ni grupo de visionarios cambiará la educación sin la participación activa de toda la sociedad. Primero, porque no se educa solo en horario escolar. Segundo lugar, porque la educación está transferida. Y en tercer lugar, porque los que estamos en la universidad y en otros lugares semejantes sabemos que hay un juego de cintura extraordinario que lleva a que cualquier tipo de normativa, mediante un cierto acomodo de cadera, puede verdaderamente conducir a situaciones similares a las que estábamos. Salvo que esa transformación se haya hecho con la participación activa de aquellos que han de ser agentes de la transformación y no solo pacientes de la transformación. Por tanto, ya que hablamos de acuerdo, yo diría que tiene que ser un acuerdo sostenido en la participación activa de la comunidad educativa y de toda la sociedad. Por eso, ya que hablamos aquí de una necesidad de un pacto, diría un pacto social y un pacto político. Creo que es lo mejor para España. Y a mí no me asusta decir esta palabra. Creo que quienes amamos a nuestro país, sin necesidad de hacer ostentación de patrioterismo, sí que debemos sentir que España será lo que sea su educación, que la verdadera transformación del país vendrá a través de la educación y que solo si afrontamos conjuntamente este desafío, España será otra. Además, solo saldremos de la crisis, pónganle los apellidos que quieran a la crisis, a través de la ciencia, la innovación, la investigación, la cultura y la educación. Hay otras salidas, pero no nos llevará muy lejos. No les necesito convencer de la importancia de la educación para la formación integral, para ser ciudadanos activos y libres, para la empleabilidad. Atención, no confundir empleabilidad con el empleo. Esto va para tranquilizar a los rectores. Porque algunos rectores igual están inquietos porque tienen que buscar empleo para todos los estudiantes. No, no hace falta. Si lo hacen, mejor. Pero es suficiente con que logren empleabilidad. Es la capacidad de versatilidad para incorporarse a través del conocimiento en una sociedad tan dinámica como la que estamos. El problema a veces de España no es solo de empleabilidad, es fundamentalmente de empleo. Algunos dicen que hay sobrecualificación. Puede ser. Yo he tenido mala suerte, no he conocido a mucha gente sobrecualificada, pero creo que hay mucha. Según cómo se entiende sobrecualificación. Si sobrecualificación es una relación exactamente con las demandas del mercado, las demandas sociales, puede ser que no haya una adaptación entre los estudios realizados y las demandas sociales.
Pero si la sobrecualificación se entiende en relación con las necesidades sociales y no solo con las demandas sociales, tener exceso de sobrecualificación es como tener exceso de salud. Tengo demasiada salud para la que empleo, porque debería tener un poco menos, no vaya a ser que esta no la aplico. Una cierta idea de que el conocimiento solo tiene sentido si es inmediatamente rentable, inmediatamente aplicable, inmediatamente útil, inmediatamente... Es decir, que hay que aprender por la mañana lo que a la tarde se usa. De no ser así, ustedes tienen exceso de formación. Por favor, libérense de ella. Yo no veo esto así. A mayor formación, mayor empleabilidad. Y los que dicen que da lo mismo estudiar que no estudiar, tienen tendencia a procurar que sus hijos vayan a la universidad. Así que no hagan caso. A mayor formación, mayor empleabilidad. Se dice, es que los universitarios hay un 14% que no encuentran trabajo. Esto es un índice alto, sí lo es. Antes era el 9, se ha incrementado a 14, esto es alarmante. Pero aún y todo, el 14 está muy lejos de los que no tienen estudios. No mandemos el mensaje social de que da lo mismo estudiar que no. No lo hagamos, por favor. Aquello de hijo mío, como saques malas notas, te pongo a trabajar, por favor, no. Bien, como yo sé que ustedes esto lo piensan así, les quiero decir que es una cuestión de estado determinante para el país y que además es importante introducir el futuro en las decisiones. La grandeza social y política es introducir el futuro en las decisiones. Se dice que no hay que pensar solo en elecciones, que hay que pensar en generaciones. La inmediatez, la urgencia, la necesidad nos impide mirar con grandeza de miras, con una mirada de sostenibilidad, pensando en el futuro de este país. Si tanto lo queremos, si tanta ostentación hacemos de quererlo, si lo ponemos por encima de todo, tengamos la generosidad de mirar un poco más lejos y de hacer proyectos que verdaderamente nos unan más allá de la inmediata rentabilidad personal o electoral. Miren, para hablar de educación, por si van ustedes a algún programa de televisión, yo les voy a decir dos frases con las cuales ya están resueltos, o sea, hay un debate electoral, por ejemplo, y ustedes se presentan de candidatos, yo les digo dos frases y con eso resuelven el debate. Una, que en España hay unos índices altos de fracaso y de abandono, y segundo, que ninguna universidad española está en los rankings. No hace falta que se preocupen de más. Cuando les pregunten algo, repitan esto, como un estribillo. Y ya está. Y yo no digo que sea mentira, digo que igual conviene que analicemos esto un poco despacio. Primero porque los índices de fracaso y abandono con la misma legislación son muy distintos de una comunidad a otra. Y, por ejemplo, la diferencia que hay entre Valencia y Asturias es mayor que la que hay entre España y Finlandia, con la misma ley. Bien, esto es interesante. Si uno empieza a mirar el fracaso y el abandono que hay en ciertas comunidades, y ahora ya no son colores políticos. Resulta que Valencia, Andalucía, Baleares tienen mucho más fracaso y abandono escolar que Asturias, el País Vasco, Navarra. ¿Es una cosa de norte-sur? ¿Influye el buen tiempo? ¿O es que resulta que esto tiene que ver también con el sistema productivo, con toda una cultura, con una cierta concepción, con los servicios, con la construcción? Es que igual habría que analizar las causas del fracaso y del abandono escolar, no simplemente hacer un mapa. Miren, nos hemos aliviado ahora siendo de distintos partidos todos los presentes, porque no hay un mapa de colores políticos para decir y sentir el alivio, es que ellos lo hacen fatal y nosotros muy bien. Pues no le sale el mapa a nadie de los aquí presentes. Lo cual quiere mostrar que no es simplemente un asunto de legislación. No digo que no tenga que ver con la legislación, sino es de mayor complejidad. Si hablamos de los rankings, el asunto también tiene algunas precisiones. Primero, atender cuáles son los indicadores empleados para hacer los rankings, que también es muy importante, entre los cuales no suele incluirse, por ejemplo, la financiación, las leyes que hay o no de mecenazgo, cuál es el presupuesto de la universidad, pequeños detallitos. Y estos indicadores también marcan mucho, incluso los años de la universidad. ¿Saben ustedes que en los rankings realizados sobre las universidades creadas en los últimos 50 años hay unas cuantas españolas?
entre los primeros puestos, entre los 50 primeros puestos, y que si se hace el ranking de las universidades creadas en el mundo en los últimos 25 años, hay algunas universidades españolas entre las 30 primeras. Bueno, esto es para animar a los que están en la universidad, que alguien está haciendo aquí algo bien. No, también muchas cosas muy mejorables. Si miramos OCDE, PISA y demás, tienen razón. Falta de inteligencia práctica, falta de creatividad, falta de comprensión lectora, falta de innovación, falta de formación emprendedora, falta de habilidades, falta de conocimiento de idiomas, poca incorporación de la enseñanza de las nuevas tecnologías. Y paradójicamente, en cuanto sale un estudiante español, es muy reconocido, es muy querido, es muy preferido, es comparablemente soportable a todos. Cuando va a estancias fuera del país, los quieren a los españoles. ¿Será porque están tan mal formados o qué pasa? Primero, tomemos en serio que la OCDE es una organización de cooperación y desarrollo económico y que, por tanto, como es razonable y hace muy bien, los indicadores que emplea son aquellos que son determinantes para el crecimiento económico, para la salud económica, para la prosperidad del país, para el futuro también el desarrollo económico y social del país. Y por tanto, nada que achacar y nada que infravalorar sus estudios. Pero sepamos en cada caso para qué se hacen. Por eso se evalúa más, pues ¿qué? Pues lo que un buen economista debe conocer. Sobre todo se prioriza esto. Yo no le quiero quitar importancia. Lo que quiero decir es que nos tenemos que acostumbrar, cuando veamos rankings, evaluaciones, primero a leérnoslos enteros. La OCDE, los informes que hace y PISA, tienen 4 o 5 volúmenes. Si alguno de los presentes se ha leído alguna vez los 4 o 5 volúmenes, pues me gustaría que me los contara bien, porque en general leemos aspectos un poco parciales. Y España es muy mejorable en muchos aspectos. Tiene uno de los sistemas también más equitativos del mundo. Ya sé que esto a algunos les puede parecer cosa menor. De los más inclusivos del mundo. Tampoco es cosa menor. De los que tienen una educación infantil, los niños españoles son de los más felices del mundo hasta los 10 años. O sea, bueno, tienen interés y unos al menos ya abuelo. Y lo que pasa es que de repente desaparecen a los 10 años y reaparecen a los 14. Se nos van, no sabemos dónde están, qué ha pasado con ellos. Sería bueno que lo analizáramos. Yo sobre todo quería decir que tenemos que procurar la excelencia, ya que hemos logrado la universalización y socialización de la educación. El gran desafío del sistema educativo español es la calidad y la excelencia, sin ninguna duda. Pero yo también querría que habláramos qué quiere decir esto. Y quería empezar por decir que ya que estamos personas de distintos puntos de vista, ofrecer argumentos para no ser extremistas. Ya sé que moderado parece a veces mediocre, pero yo creo que para ser moderado hay que ser muy brillante y debe ser muy difícil. Ojalá algún día lo podamos ser. Contra los simplistas dualismos. Hemos dividido el país en 2 equipos. Los equipos de la calidad y los equipos de la calidad. Un disparate absoluto. Algo así como si unos partidos defendieran la equidad y otros defendieran la calidad. Yo creo que calidad sin equidad, eso es elitismo y discriminación. Y luego equidad sin calidad, esto que sería formar una ONG, algo así del saber. Yo creo que toda persona razonable quiere calidad y equidad. Podemos hacer otro dualismo. Conocimientos o actitudes o valores. Entonces hay un movimiento pedagógico psicológico que dice lo que importa es la actitud, lo que importa es la competencia, lo que importa es la habilidad. Y yo digo, y lo que importa, ya que vas a tener tanto amor a la física, es saber un poco física. Es decir, el conocimiento. Y conocimiento, competencias y valores tienen que ir juntos, juntos. El conocimiento sin valores es alarmante. Lo tenían los médicos de Hitler, ojalá hubieran tenido menos conocimiento. Y de luego los valores sin conocimiento, como a veces se ha preconizado desde posiciones supuestamente de progreso, me parece a mí un disparate. Más dualismos. El esfuerzo o la condescendencia. Entonces, el discurso del esfuerzo, la ideología del esfuerzo o la condescendencia. Pero es que es posible algo sin esfuerzo.
¿Es que a alguno de ustedes se le ha parecido en la vida algo sin esfuerzo? ¿Es que alguien ha descubierto el esfuerzo no sé cuándo? Yo creía que el esfuerzo formaba parte de la vida de uno con la misma naturalidad como se respiraba. Y por tanto, cualquier acuerdo, estoy más bien rompiendo los dualismos que impiden los acuerdos. Esfuerzo y contexto. Los recursos son decisivos, dicen algunos. Y otros dicen, los recursos son indiferentes. Pues mira, ni lo uno ni lo otro. Hay países que tienen $10.000 por estudiante, por ejemplo, Puerto Rico, y tiene un sistema educativo bastante malo. Ahora, de ahí a decir que no tener recursos da lo mismo, incluso que es una ventaja, como algunos lo ven, pues yo no lo veo así. Podría explicarme, pero lo dejo ahí. Aristocracia y elitismo o mediocridad. Algo así como si hubiera el modelo de los que defienden que la educación tiene que ser para unos pocos, por supuesto los nuestros, y lo otro es basura y mediocridad. Yo no estoy de acuerdo. Por eso, frente a la idea del reconocimiento de los datos que hacen falta, la permanente instrumentalización de los mismos me inquieta mucho. Y me parece que a veces hemos caído en el resultadismo métrico, sobre todo en fracaso y abandono escolar y en otras muchas cosas, y voy a explicar, a mi juicio, por qué. La calidad no es una relación entre lo que nos proponemos y los resultados. Eso no es la calidad. Eso es la calidad pedestre. La calidad, pues para personas que no saben de calidad. La calidad es una relación entre los objetivos, los medios, las medidas, los recursos, los indicadores, la evaluación de esos resultados. Y por tanto, hay una mediación en esa relación. Y puede ser que la calidad sea distinta en un centro rural, en un centro de barrio, que en un centro situado en una zona lujosa de Madrid. Igual es distinto. No digo que no tengan que tener las dos calidades, es más, tienen que tener absoluta calidad. Pero a veces la calidad es la escolarización, la socialización, y por eso yo, que soy gran partidario de evaluar la calidad, lo único que digo es que al evaluar la calidad se evalúen también medios, medidas, procesos, resultados, indicadores, y no digo que no se envidien los resultados, porque como vivimos en un país con un cierto activismo legislativo, y a mí no me parece mal que trabajemos para mejorar, porque tenemos muchos déficits, porque necesitamos un acuerdo para mejorar, necesitamos un pacto social y político para mejorar, para resolver los problemas serios que tenemos que antes he mencionado. También les quería decir que hay una dimensión social del conocimiento, una dimensión social del talento, y que hay que evaluar teniendo en cuenta esto. Les voy a dar una buena noticia. También se puede mejorar en talento, en inteligencia. El talento también tiene una dimensión social. Y yo soy partidario de evaluar, porque lo que no se evalúa, esta frase que he dicho alguna vez, se ha repetido por ahí, lo que no se evalúa, se devalúa. Hay que evaluarlo, pero para mejorar, para conocer. No confundamos la métrica con la evaluación. No confundamos la evaluación del sistema educativo con la pura métrica. Distingamos indicadores, recursos y condiciones. Por eso yo creo en un pacto, por lo que he dicho. Y además, el pacto no es imposible. El pacto no es solo un buen camino, es el único camino. A mí algunos me decían, pero ¿cómo te vas a poner de acuerdo con gente que no piensa como tú? Y yo digo, es que precisamente eso es un pacto. Es que si es con gente que piensa como yo, no necesito tampoco mucho pacto. Porque precisamente el pacto se hace a partir de aquello que nos une, para ver si podemos construir, anteponiendo incluso tus propias razones, dejándolas, haciendo crecer las razones del otro, haciendo que las razones del otro sean incluso mejores cuando están ante ti, porque tú las haces crecer, y por tanto no anulando la palabra del otro, ni descalificando al otro. Y un minuto para decir que la educación es verdad que es un asunto ideológico, pero es verdad que yo creo en el diálogo y la participación, y además en consensos desde el primer momento, con procesos de intervención desde el primer momento, en la elaboración de los objetivos, en la búsqueda de los medios, de los recursos, en el horizonte de lo que se persigue,
y no los consensos a posteriori. A veces, una vez que ya tenemos algo, decimos, súmense a mi consenso. Digo, perdón, esto es de consensos, como comentarios de texto posparto, yo los veo regular. Y es necesario esta estabilidad normativa, como ha sido dicho, estabilidad de objetivos, como ha sido dicho, estabilidad legislativa, presupuestaria y de financiación. Y 3 puntos, solo para mencionarlos. El profesorado, su formación, su selección y su incentivación es decisivo. Un buen estudiante es verdad que aprende hasta con un mal profesor. Un buen profesor es verdad que da buenas clases incluso con un mal sistema educativo. Pero el sistema educativo español necesita fundamentalmente sostenerse en el profesorado, la autonomía de los centros. Y yo ya sé que es difícil hacer acuerdos hablando de la religión, que es difícil acuerdos hablar de educación para la ciudadanía, que es difícil los acuerdos hablando de la dimensión territorial de nuestro país, pero no somos capaces de buscar un acuerdo sobre la educación infantil, sobre los idiomas, sobre la formación profesional, sobre la universidad. Es que no somos capaces de sentarnos todos que amamos este país y amamos a sus ciudadanos y ciudadanas para procurar impulsar en un horizonte que acabe más allá de las elecciones lo que la educación suponga. Yo creo que sí, por eso estamos aquí. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Pilar, pues nada, ahora la me palabra. toca a mí. Quiero también empezar primero agradeciéndole a todos ustedes que en esta tarde ya de casi otoño tardío, que siguen siendo tan estupendas, hayan tenido la gentileza de estar aquí sentados, bueno, pues oyendo a dos, no voy a decir viejos exministros, pero sí exministros de hace ya algún tiempo. Quiero dar las gracias, desde luego, a María del Pino, a la Fundación. Quiero dar las gracias al Club de Amigos de los Sociales de Formación. Sin Alfonso Gajate, nada de esto habría sido posible. Eso le puedo asegurar que ha sido de una determinación para que fuera posible, para permitirnos algunos como a mí, que tenemos más dificultades por estar en buena medida fuera, poder participar. Gracias también, Jorge. Y sin más, tengo que decir que está muy bien el orden en el que vamos a hacer las intervenciones, como yo creo que podrán concluir al final, porque estando de acuerdo con, yo diría que con la inmensa mayoría de las cosas que ha dicho Ángel Gabilondo, nos ha unido siempre una relación estupenda. Él era rector cuando yo era ministra, yo aunque soy catedrática, no fui rectora cuando él fue ministro, pero hemos tenido siempre, desde que nos conocimos, un entendimiento y una magnífica relación. Pero mi intervención es una intervención que la hago desde otro ángulo, es una intervención que la hago desde un ángulo muy operativo, muy práctico, en el que trato de diseccionar qué es lo que nos ha pasado. Sí, sí. Un agradecimiento, afortunadamente no he entrado todavía en materia. Pues es una intervención, como digo, que es una intervención desde un ángulo muy práctico, muy ejecutivo, muy operativo. Es decir, se trata de ver qué es lo que nos pasa y cómo podemos avanzar. Y hacerlo también teniendo en cuenta una cierta perspectiva comparada. Es decir, España es diferente, pasa lo mismo en los países de nuestro entorno, en los principales países europeos o no, si pasa o no, cómo lo han solucionado ellos. Yo creo que todas estas cuestiones son fundamentales para saber dónde estamos y cómo podemos avanzar en términos muy prácticos, porque en términos de reflexión magníficas
como acabamos de oír, y se están haciendo, son muy necesarias, pero al final hay que buscar vías de avance que sean tangibles, que se pueda percibir, que por ellas a lo mejor encontramos soluciones, aunque sean parciales, lo que no es fácil. Yo creo que no hace falta insistir en la importancia de la educación hasta el punto de que la educación determina el futuro personal, el futuro profesional, pero también el futuro personal de los individuos y el futuro de la sociedad que constituye esos individuos. Probablemente no hay ningún otro factor tan determinante de cuál sea el futuro de una persona, su proyección personal y profesional, o de una sociedad que esté por encima de la educación. Pero si la educación es importante en ese contexto, o en esa dirección, o en ese ámbito, la educación, ya se ha dicho aquí, creo que ha sido el propio Alfonso en la intervención inicial, en la introducción que ha hecho, y la educación y la libertad están indisolublemente unidas. El ejercicio, la libertad no solo es un principio constitucional, es un principio constitucional que se expresa sectorialmente de maneras distintas, que se articula procedimental y legalmente de maneras distintas, pero la libertad es sobre todo un ejercicio de la elección por encima de todo. Y sin educación, o con una educación deficiente, el ejercicio de la libertad es un ejercicio pobre, es un ejercicio débil, porque no hay el criterio fundamentado para elegir realmente con libertad. Y eso tiene unas consecuencias personales, por un lado, pero desde el punto de vista de las sociedades extraordinarias. La contextura moral y también la consistencia económica y la consistencia política en otros aspectos de una sociedad están fundamentadas en el ejercicio de la libertad, en la capacidad de elegir de verdad libremente entre distintas posibilidades. Y esto es un aspecto fundamental de la educación, porque está, como digo, vinculado hasta ese extremo a algo tan importante en una sociedad democrática y libre como es la libertad. Y por tanto, en fin, todo lo que digamos de la importancia de tener una educación consistente no acabaríamos nunca, ¿no? Pero nos tenemos que limitar, yo creo, por lo menos yo lo voy a hacer así, al sistema educativo. Ya sabemos que la familia es fundamental para la educación, ya sabemos también que los medios de comunicación contribuyen en gran medida también a la dimensión educativa, pero nos tenemos que centrar en el sistema educativo, que es la responsabilidad de los administradores públicos, de los representantes políticos, bien sea en el Parlamento o bien sea luego entre quienes constituyen los gobiernos. Y si observamos qué pasa en los sistemas educativos, se dice, vamos a ver, yo creo que es importante clarificar los hechos hasta el punto de que luego no los mezclemos y confundamos un poco el paso siguiente en el análisis. Y los hechos en España, ¿cuáles son? Se dice que en España hay una serie de reformas educativas, ha habido 7 leyes educativas, 8 o 9 leyes educativas. En España, entre 1978, si queremos, en 1980, 1968 y el año 2002, solo ha habido 2 leyes educativas que afecten a la ordenación general del sistema educativo. Solo ha habido 2. Luego ha habido otras leyes educativas que han afectado a sistemas parciales del sistema educativo, a los centros educativos, donde se crearon además los conciertos, etcétera, la LOE, por ejemplo, o a la ley de 1980 con la OCDE, pero entre 1978 y 80, dependiendo de dónde empecemos, si una vez tenemos Constitución o ya con la primera ley de la OCDE, que era una ley obviamente muy parcial,
y el año 2002, diciembre del 2002, solo ha habido 2 leyes que afecten a la arquitectura del sistema educativo. Luego veremos qué ha pasado luego, pero hasta entonces solo ha habido 2. La primera, en 1990, como saben muy bien, fue la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOCSE. Esta es una ley que bueno, liquidaba, finiquitaba la Ley General de Educación de 1970 y establecía con un nuevo enfoque una ordenación distinta del sistema educativo. Era un enfoque basado en lo que se conoce como enfoque como escuela comprensiva, donde uno de los elementos fundamentales desde el punto de vista de los principios es que el objetivo de igualdad de oportunidades o la igualdad de oportunidades se tenía que expresar en una creciente o en un creciente, una creciente igualdad de resultados. Es decir, que para efectivamente conseguir en la enseñanza igualdad de objetivos, igualdad de oportunidades, eso se tenía que expresar en que hubiera cada vez más igualdad de resultados entre los estudiantes. Ese enfoque se había desarrollado, proviene del mundo anglosajón. Inglaterra, durante los años 60 y todavía los 70, fue un poco el paradigma de desarrollo de ese enfoque. Cuando se introduce en España ese enfoque mediante esa modificación legislativa que fue la LOCSE, ya en el Reino Unido y en otros países que habían puesto en marcha ese tipo de enfoque, habían pasado una serie de años, habían comprobado que no daba resultados, que no mejoraba la formación y que el rendimiento del sistema no era el adecuado, el sistema educativo. Cuando se introduce en España, se introduce, por tanto, un producto, un enfoque ya caduco, un enfoque que ya había mostrado su ineficiencia. No obstante, se pone en marcha. Y pasan los años, 1991, 92, 93, 94, y llegamos al año 2000. Luego se aprobaría la ley en el Parlamento en el 2002. Cuando se afronta por otro gobierno distinto en unas condiciones de mayoría suficientes como para intentar abordar una reforma del sistema educativo en esa dimensión, han pasado 12 años y se ha comprobado mediante infinidad de estudios, de comprobación empírica, etcétera, entre otras por los propios profesores, que ese sistema no está funcionando. Y lo que se hace en ese momento es una reforma que introduce cambios fundamentales de principio para empezar. ¿Cuál es el cambio fundamental? El cambio fundamental es que se establece el principio como objetivo de calidad de la educación indisolublemente vinculado a igualdad de oportunidades. No puede haber una igualdad de oportunidades real que no sea más que retórica si no hay calidad en la educación. Y a partir de ahí se construye, se hace una serie de reformas que implican, decía Ángel muy bien, que el esfuerzo, ¿quién puede hacer cosas sin esfuerzo? Pues desde luego se socializan en la creencia de que la vida se puede caminar sin esfuerzo quien no tiene el requisito de que a la hora de pasar de un curso a otro tenga aprobada por lo menos la mayoría de las asignaturas, que pueda tener 2 suspensas, pero no que vaya a pasar con todo al siguiente curso. Es imposible adquirir el valor del esfuerzo si allí donde te estás educando día a día, donde pasas 8 horas al día, pues se te dice, y es algo que es natural, poder llegar a la meta siguiente sin haber hecho ningún esfuerzo. Pues bien, para hacerlo más corto, se reintroduce
el valor del esfuerzo, de la responsabilidad individual y el principio de calidad vinculado a la igualdad de oportunidades, de la calidad de la educación. Tan es así que esa ley lleva el título de Ley de Calidad de la Educación y se aprueba en diciembre del año 2002. Todas estas cuestiones de principio tienen que tener su trasunto en la organización de la arquitectura del sistema educativo, porque si decimos que el valor del esfuerzo es importante y que hay que exigir y no se modifica el que se pueda pasar de un curso a otro con todo suspendido, pues realmente no valdrá para nada que lo digamos. Por eso se modificó aquello. Si se dice bueno, otra serie de aspectos que podríamos desarrollar en este contexto, por ejemplo, que hay que atender a necesidades diversas para que todo el mundo pueda cumplir sus objetivos dentro de esta relación de calidad e igualdad de oportunidades, pues hay que buscar los instrumentos, por ejemplo, los itinerarios. El ministro Gabilondo también estuvo muy atento a ello e intentó introducir e introdujo, por ejemplo, para que haya esas posibilidades. Y así podríamos ir señalando uno y otro aspecto. Pasado el año 2002, la ley de calidad entró en vigor un año. No es cierto que no hubiera entrado nunca en vigor. Es una ley que nació de la voluntad soberana del Parlamento y que entró un año en vigor, el 2003 al 2004. Lo que ocurrió es que el primer año de una reforma educativa es muy poco lo que se pone en marcha, e inmediatamente después de las elecciones del 2004, inmediatamente se suspendió el decreto de aplicación de esta ley, se volvió, por tanto, a imponer la LOCSE y en el 2006 se hizo una nueva ley educativa que volvía a establecer, en realidad, todos los principios de la LOCSE. Por tanto, podemos decir que prácticamente en los últimos ya más de 25 años ha sido la LOCSE la que ha impregnado todo el sistema educativo en España, puesto que ni en el 2004 hubo oportunidad de continuar con la Ley de Calidad de la Educación, ni ahora mismo estamos ante una ley nueva que está dando los primeros pasos. Si digo esto también es porque en realidad los problemas y la percepción de cambios constantes se producen desde el 2004, porque hasta entonces se sabía que había la LOCSE del año 90 y que luego a los 12 años se hizo una reforma que era la Ley de Calidad. Cuando se han empezado a producir esos cambios que llaman a la preocupación, lógicamente, de las leyes educativas, sobre todo porque afectan al conjunto de la organización del sistema, fue con la suspensión de la Ley de Calidad, luego la otra, luego no sé qué, luego tal y luego cual. Yo creo que ese es el problema y así está tal. Es importante conocer a ciencia cierta qué es lo que ha pasado. Y el segundo paso es decir, bueno, si esto nos pasa a nosotros, ¿qué pasa en otros países? Estamos ante la misma situación. ¿Han estado? ¿Lo han resuelto? ¿Cómo lo han resuelto? Pues bien, hay yo no sé si está aquí Inmaculada Ejido o no, que es la autora de un estudio estupendo, es un estudio preliminar, pero estupendo, que es un estudio comparado, con el título también, La educación como tema de Estado. Y ella, planteando que se trata de una cosa preliminar, ve lo que pasa pues en Francia, en Italia, en Inglaterra y en Finlandia. El caso de Finlandia, también quiero decir que hay que tener un poco de cuidado en cuanto a universalizar su valor. ¿Por qué razón? Porque Finlandia es un país muy homogéneo, que tiene 5 millones de habitantes, que no tiene ni tensiones territoriales, ni, en fin, todos los elementos que le podemos añadir, donde España suele ser la que lleva el sombrero más completo en cuanto a problemas adicionales,
Y por tanto, por todas esas razones, ni con Francia, ni con Italia, ni con Inglaterra, ni con España, en fin, ni con otros, tiene un valor indudable y es muy interesante conocerlo y seguirlo, pero también tiene sus limitaciones comparativas. Pero, por ejemplo, en Francia y en el Reino Unido, ¿cómo han sido las cosas? Pues es muy interesante, pues así, yo ya sabía, pero que recomiendo la lectura de este pequeño informe de apenas unas páginas, cómo en un momento, en Francia ha habido muchísimas reformas legislativas, muchísimas, unas de más calado, otras de menos, tal, pero las reformas legislativas no son un problema en sí mismas, es decir, porque muchas veces las reformas legislativas son puntuales. La educación tiene que evolucionar porque los problemas que tiene una sociedad evolucionan, por tanto hace falta muchas veces hacer reformas puntuales. Y en Francia, en un momento determinado hubo una división fuerte, también de visiones más ideológicas, etc. Hubo una reforma en el año 89, creo que fue una reforma que hicieron los socialistas y que, a pesar de que en la oposición eran muy críticos con lo que hacía el centro derecha francés y las reformas que hacían, en cambio a la hora de hacer esa reforma se mantuvieron muchos de los aspectos de las reformas de los gobiernos de centro conservador que se habían hecho. La autora atribuye también a este momento, ¿no?, de cambio en la posición de uno de los dos actores políticos fundamentales, una razón para que Francia entrara en una situación de mayor consenso educativo. Consenso educativo que a mí me da una gran envidia en lo que les voy a leer, porque, y lo voy a hacer literalmente, bueno, dice en un momento determinado esta persona, en el texto que le digo, que el sistema educativo en Francia, a pesar de suscitar grandes debates, cuenta con un cierto consenso en el seno de la sociedad también. Y dice, para la gran mayoría de los ciudadanos franceses, el sistema educativo no solo debe servir para aprender conocimientos, sino también para despertar el sentido de identidad nacional y mantener la meritocracia como medio de reclutamiento de las élites sobre una base democrática. A mí esta última frase me parece, y esta última idea me parece que es fundamental como base de la posibilidad de un consenso en la educación. Y si nos vamos a Inglaterra, lo de Inglaterra es también curioso. En Inglaterra está en parte la cuna de todo el desarrollo de la escuela comprensiva, y a lo largo de los años 70 se pone en cuestión de arriba abajo toda esta situación, porque pues al igual que pasaba en España con la LOCSE luego, pues realmente los resultados no eran los que se esperaba y el rendimiento del sistema, en fin, en el que se invertía el dinero de todos los británicos, pues no era el que se esperaba. Y en el año 88 tiene lugar una gran reforma educativa que cambia los patrones y los paradigmas que informaban esa situación. Ocurre luego, y esto es interesante, dice la autora, durante los 18 años que el Partido Laborista estuvo en la oposición, las críticas a las reformas conservadoras fueron una constante, por lo que cuando Tony Blair consiguió la mayoría absoluta en las elecciones de 1997, con su lema Education, 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 tanto la opinión pública como el profesorado esperaba un cambio radical de la política educativa británica. Sin embargo, ese cambio no se produjo. No se produjo. Por el contrario, muchas de las acciones emprendidas por los conservadores tuvieron continuación en las desarrolladas a lo largo de las décadas posteriores, Dice, los analistas dicen que los laboristas tuvieron una actitud pragmática
orientándose hacia el votante medio y alejándose de las posiciones de izquierda que durante años les caracterizaron. Y esto es interesante lo que dice a continuación. De hecho, en algunas de las iniciativas que los laboristas impulsaron, como la creación del Consejo General de la Enseñanza tal, contaron con el apoyo de los partidos de la derecha y adicionalmente el nuevo gobierno mantuvo en su puesto a importantes cargos nombrados por los conservadores como el jefe de servicio de la inspección. O sea que aquí sería absolutamente impensable, ¿no? En fin, esos cambios que se han producido allí, pues aquí no se han producido, es decir, aquí el alejamiento en la visión de los, digamos, dos grandes partidos, que son los partidos que ha estado en el gobierno, al día de hoy, sí, ya acabo, siguen estando ahí, ¿no? El problema, y con esto acabo, la pregunta siguiente, y con esto acabo, es ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer en una situación en la que, según se aprobó el mismo día, en el mismo acto, la ley para la mejora de la calidad de la educación, hace unos escasos meses, ya todos los demás grupos parlamentarios, o casi todos, anunciaron que tan pronto como el Partido Popular perdiera el gobierno, cambiarían la ley. Claro, o sea, no queda ni resuello, ¿no? Para seguir casi respirando la reflexión, porque al final ya está anunciado que estaríamos en lo mismo, con la enorme gravedad que esto por acumulación sigue teniendo. Vías de solución. Pues para las vías de solución a mí me ha parecido interesante explorar también algunos de los pasos que se han dado precisamente en el Reino Unido. Por ejemplo, dice la autora de este texto, bueno, es una realidad conocida, que a la hora de tomar decisiones, tanto por laboristas como por conservadores, los datos se han hecho cada vez más importantes en el proceso de toma de esas decisiones en materia de educación. Muestra de ello es que el gobierno actual ha establecido una red que agrupa a un conjunto de centros especializados independientes que realizan y difunden investigaciones orientadas a mejorar la toma de decisiones políticas sobre los servicios públicos y, desde luego, entre ellos y al primer nivel está el sistema escolar. Yo creo, para acabar, que haciendo todo lo demás que hay que hacer, en insistir en la necesidad del consenso y en seguir debatiendo, hay que intentar buscar instrumentos útiles, dar tiempo a que las reformas desplieguen su potencialidad y, si hay errores, en poco o en nada cambiar, o en poco o en mucho cambiar el poco o mucho, oportunidad que no se le dio desde luego a la ley de calidad, pero que desde luego se le debería de dar a esta reforma. Debería de haber un tiempo de aplicación, debería de haber paralelamente a lo mejor una red de centros especializados independientes que tuvieran la distancia de la política suficiente como para poder aportar una visión objetiva de lo que está ocurriendo mediante las pertinentes evaluaciones y análisis de los datos, etcétera. Y si no vamos por ahí y no buscamos algunas soluciones de esta naturaleza, hoy por hoy lo que tenemos es la decisión de volver a acabar con esta reforma que apenas se ha aprobado hace unos meses, en el caso de que hubiera oportunidad para hacerlo. Y a mí me parece que la irresponsabilidad extraordinaria que tendríamos delante de todos y cada uno de los ciudadanos españoles, si ahora es inmensa, sería realmente insuperable. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Pilar.